comentarles por ahí, debieron haber recibido en sus correos, si mal no recuerdo, el día de ayer o el día de hoy, ¿sí? Debieron haber recibido algunas retroalimentaciones, notando en esencia de lo que ustedes hicieron dentro de la semana, y creo que donde podemos repasar un poco es en la actividad, pensé que en la actividad 4, pero honestamente la actividad 3 es la que sí se necesita repasar un poquito, ¿sí? En donde, no es cierto, en la actividad 2 es en la que se necesita repasar, sí, porque la 3 fue de necesidades y deseos y todo lo hicieron muy bien, la inmensa mayoría lo hizo excelente, pero la actividad 2, que tenía que ver con el entorno geográfico, demográfico, político y económico, en la parte demográfica hubo pequeñas confusiones y está bien pensando de que todavía no ven la materia de merca, ¿no? O no, o sea, o no tienen, por ejemplo, las nociones todavía de lo que es marketing, ¿sí? Cuando hablamos de el entorno demográfico, o lo quería nada más tenerlo como un paréntesis en lo que llegan sus compañeros, cuando hablábamos de entorno demográfico era el público al que le ves como el más posible para comprarte algo o determinado sector. Por ejemplo, vi muchos ejemplos, el de un bar estuvo relativamente bien, pensando que gente de 18 o más, pero la idea es que de todo ese universo de personas que te pueden consumir, ¿quién te consume más? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un bar en el centro de Villa de Álvarez, no voy a decir nombres, nomás voy a decir el caso. Un bar de centro de Villa de Álvarez, ¿a quién se les ocurre que pueden tomar más en el centro de Villa de Álvarez, ¿no? ¿Sí? Sería para jóvenes, para adultos mayores, para chavorrucos, para muy, muy adultos. ¿Para quiénes creen que consumirían más? Y esta pregunta es para Pues todos. Ajá. Para los muy adultos sería más bien como el vasito de yogur, ¿no? Muy adultos. ¿Y Ruth, qué ibas a decir, perdón? Pues sí, o sea, como, pues en esa entre los 20, los chavorrucos, pues, y los... 20 chavorrucos, Dios Se de me mi ocurría vida. algo así. Bueno, de 20 así como para los 25 y luego los chavorrucos como de 35 a 40 y así. Solo preguntarles. Yo puse más ese ejemplo porque se me ocurrió como en las fiestas así de la villa y así que viene muchísima gente y te consume. O sea, ¿en dónde dejas a los que estamos treintando y cuarenteando, no? Sí. Ok, por ejemplo, yo pensaría, por ejemplo, que es en el centro de la villa, dependiendo de qué tipo de bar. Por ejemplo, si es un tipo de bar de rock y eso, por ejemplo, 25-35 me parece un gran rango de edad. Vaya, y lo pongo porque la mayoría en esa actividad, Julio, ¿qué tal? Qué bueno que te conectaste. Estoy hablando de la actividad número 2, que generó un poquito de ruido. Ajá. Del sector demográfico. En el sector demográfico, todavía ustedes no ven merca, pero quiero de una vez que vayamos viendo cómo está eso. Normalmente, en sector demográfico pones el público que más te puede consumir o al que más estás viendo en el radar, ¿sí? Entonces, así como que tú dices, no, ok, personas entre 25 y 35 con cierta capacidad económica y cierta tendencia, ¿sí? Y eso fue, creo que un detalle que la mayoría por ahí tuvo en corrección, porque ya mandé las correcciones de las primeras 4 actividades, en donde sorpresivamente pensé que la actividad 4 es la que iba a tener más observaciones, en realidad no, la actividad 2 fue la que tuvo más observaciones. Y fue en esa parte, en aspectos demográficos. Aspectos legales lo cubrieron muy bien y aspectos económicos también está bien, ¿sí? Pero en este específicamente, aspectos demográficos y geográficos. Luego, no voy a decir quién puso qué, simplemente la respuesta que vi, pero no voy a decir quién más bien. Una respuesta que vi fue el estado de Colima. Yo busco un sector, yo busco, por ejemplo, que sea sector restaurantero, sector comida rápida, sector industria, sector tal, ¿sí? El desarrollo de ahí. Por ejemplo, a uno lo di por bueno porque era desarrollo turístico. Ok, sector turismo. Ahí sí lo entendí muy bien. Y ahí puso el estado de Colima más como venderlo en turismo, pero otra persona lo puso de todo el estado de Colima y pues en la generalidad había muchas broncas. ¿Ok? Entonces, simplemente como eso,
Les agradezco que se hayan conectado. Espero que con eso, un acotamiento. La idea es que ustedes puedan corregir, si tu nota fue 85, 90, 95, en la semana pasada, voy a ponerte tantito en desactivar audio, luego me dices, ok. Otra vez, la mayoría sí puede conectarse la cámara, sería mucho mejor. Recuerden que esto está siendo grabado. Y si te puso 85, 90, 93, 94, y como todos los que me entregaron, al menos han entregado en tiempo y forma, ¿sí? La idea es que en el momento que tú me lo corrijas, mientras no sea el martes de la tercera semana, ¿sí? Y se corrigieron las observaciones, esta nota puede subir, ¿eh? Lo dejo en ese acotamiento. O sea, se atiende las observaciones en el transcurso de la semana. Muy bien. Ok, esta segunda semana nos vamos a concentrar en dos grandes bloques, ¿sí? Son 3 actividades nada más. La idea es que las 3 semanas o las actividades totales sean 10. En la primera semana hicimos 4, en la segunda semana son 3 y en la tercera semana son 3, ¿sí? Y el 3 el cuestionario. Ok. En esta segunda semana vamos a entrar en 2 grandes bloques. Una tarea que es grande y 2 tareas que son chiquititas, ¿sí? En donde el primer bloque grande son las teorías administrativas. Pensando de que tenemos que partir de la teoría o de que conozcan los rasgos generales de la administración, pues sí es importante que conozcan algunos autores y algunas corrientes. Muy bien. Y en un segundo bloque, o en un segundo, en 2 tareas, pero en un segundo bloque un poco más pequeño, son algunos tipos de controles administrativos. Aquí se van a poner a recordar un poquito de lo que vieron en estadística, en bachillerato algunos, y si es tu segunda carrera por ahí, algo que tenga que ver con números, ¿sí? Vamos a tocar un poquito de controles estadísticos para un control administrativo, lo cual es en la hoja de recogida de datos, en el histograma, Pareto, correlación y control, ¿sí? Estos últimos, o este último bloque, tiene la finalidad de que tú puedas poner en tu trabajo, o puedas poner en el sector en donde estás, números, y tú puedes hacer pequeños controlitos de tal suerte de que puedas administrarte mejor. Ojo, el término administración, como lo vimos en la primera semana, se da, lo hagas bien, lo hagas mal, porque se acuerdan que vimos el proceso administrativo, ¿sí? Y en el proceso administrativo, por la izquierda o por la derecha lo hacen, siempre, ¿sí? Pero, ¿mejorará esto tus skills administrativos? Sí. Estoy casi seguro que sí. Si puedes llevar estos controles, vas a poder tener diagnósticos y sobre todo mejoras. Y son muy fáciles de implementar. Muy bien. Hasta aquí como vamos. Les recuerdo aquí la evaluación, 15, 55, 30. ¿Sí? Y bueno, antes de seguir, a ver, ¿quiénes andamos para ya mandar la lista? Julio, perfecto. Enrique, Berenice, Brenda, no, ¿verdad? Ni Adriana, ni Israel, ¿verdad? No están ellos 3. Y Roberto Carlos, no te, sí, nomás que no veo más que, no le veo el rostro. Ya vi que Brenda trae broncas de conexión. Muy bien. Igual lo mando en la segunda. Ok, perfecto. Entonces, vamos, como les dije, teorías administrativas. Partimos, imagínense que sucedió uno de las cosas más importantes en torno de la administración. De hecho, se le llama el nacimiento de una tercera era, ¿sí? El nacimiento de una tercera era fue la Revolución Industrial, ¿sí? La Revolución Industrial, hay autores que la manejan en 1800, por aprox, y otros que lo manejan en tardíos 1700, ¿ok? ¿Qué fue la Revolución Industrial? Fue un antes y un después.
Antes de la revolución industrial, imagínense que toda la producción era prácticamente artesanal. Después de la revolución industrial, empezaron a existir fábricas, empezó a existir mucha demanda y empezó a existir lo que es la industrialización, ¿ok? Imagínense que estando en 1800 apenas como que encontraban un mundo nuevo. Cambió la perspectiva de ver las cosas. Digamos, antes en un pueblo existía determinadas personas, hacían manualmente y te daban. Después de la revolución industrial empezaron a hacer producciones en masa. Empezó a existir personas que estaban haciendo mucho, de a mucho, y empezaron a existir nuevas situaciones y nuevas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, excesos de trabajo, por ejemplo, que no sabían cómo controlar al personal, por ejemplo, muchas de esas cosas. Y dentro de esa situación de la revolución industrial nace, digamos, la primer corriente, que es la administración científica. De aquí nace al que para muchos es el padre de la administración, que es Frederick Taylor. Se le denomina también como el Taylorismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hablamos con la administración científica? Hablamos de la administración científica de cómo optimizar mejor en alguna industria o cómo optimizar, cómo hacer más eficientes los procesos en alguna industria, ¿sí? Imagínense que entra Taylor y pone estos cinco principios. Dice, vamos a organizar el trabajo, lo vamos a poner por etapas, vamos a seleccionar adecuadamente al trabajador, vamos a motivar a los trabajadores y una división de trabajo entre responsables y colaboradores, ¿sí? Pero además, lo que yo puedo destacar de lo que no dice aquí, ¿sí? Es que cuando estábamos en la época del Taylorismo, nos ponemos en procesos definidos, ¿sí? Hablando de Taylor, o gracias a Taylor, existen lo que se le llaman procedimientos. Que para antes de que se suenen, para muchos que esté hablando en otro idioma, yo quiero que lo vivan con una pequeña actividad ahorita. ¿Ok? Para que sepan qué es un proceso, porque si yo les pregunto qué es un proceso, algunos me responderán que saben, o todos estamos todavía como que no sabemos exactamente qué es un proceso. ¿Sí, no? ¿Quién sabe? ¿Es una forma de hacer algo? Sí. Buenas tardes, maestro. Hola, Brenda, qué bueno que ya funcionó. Es una forma de... Ajá, una forma de hacer algo, Sí. sí. Muy bien. ¿Alguien más? Como una serie de pasos a seguir para lograr un fin, ¿no? Esto es lo que buscaba, Ruth. Exactamente. Sí, exactamente. Es como hacer algo, una serie de pasos para hacer algo. Muy bien. Hay un ejercicio que me encanta hacer porque que es más para la manera de explicar vivencialmente esto. En menos de 2 minutos, escriban así rapidísimo, así que se vea casi fuego en su libreta. Me van a escribir una serie de pasos de cómo hacer un lavado de dientes o cómo hacerse un lavado de dientes perfecto. Explicado para dubis. O sea, hace que cualquier persona que lo lea y lo haga exactamente, termine con un lavado de dientes perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Se va a hacer en la libreta, maestro? Sí, ahorita lo hacía en la libreta. No es evaluable, pero quiero que lo vivas. Escríbelo. Ok. Enrique. O si quieres... Ah, ok. Ya. Robert, ¿estás por ahí? Perdón, prof, me desconcentré un poquito. ¿Qué hay que hacer? Ah, ok. Hay que escribir en menos así, en rapidísimo, un proceso de lavado de dientes perfecto. Imagínate que cuando lo escribas, la otra persona, todas las personas que lo acaten así a rajatabla, se laven los dientes perfectamente. ¿Un proceso de lavado? Yes, de dientes. ¿Cómo lo hacemos? Paso a pasito, como por ejemplo, voy a arruinarles el primer paso. Conseguir los materiales necesarios. 2, vas a hacerle así, vas a hacerle así, vas a hacerle así. Poner la pasta.
Exacto. Imagínate que le quieras explicar a un niño de 5 años cómo lavarse los dientes, paso a paso. Y que leyéndolo va a terminar haciendo exactamente un lavado de dientes. El ABC. El ABC. Ana, Flor, Adriana, espero que estén por ahí. Sí, aquí. Perverso. Ana, excelente, sí, excelente. No creo que terminen porque les di nada de tiempo y la idea no es que terminen, simplemente para que entiendan por dónde voy. Ok, les digo, porque el tiempo de televisión es valiosísimo, lo voy a parar ahí. En teoría, en clases me puedo ir 5 minutos. Ruth. Ruth, porque vi que escribiste como nunca y alguien voluntario. ¿Me lo pueden leer? Ay, maestro, ni siquiera terminé. Yo sé, no es que la idea no es que termine, sino cómo lo empezaste. Ok. Pues ya que usted me sopló, no se crea. Pues antes de comenzar, tener a la mano los materiales que se van a utilizar. Sí. Bueno, yo normalmente hago esto, o sea, primero enjuagar la boca solo con pura agua para evitar residuos o todo eso, solo con pura agua. Después enjuago mi cepillo de dientes, o sea, sería enjuagar el cepillo de dientes. Posterior 3 sería agregar una cantidad generosa proporcional de pasta dental al cepillo. 4, comenzar con los de arriba en dirección opuesta y los de abajo viceversa. Y hasta ahí me quedé porque no me... Hasta ahí te quedaste, perverso. Ok. Ok, y ibas haciendo seguir. A ver, ¿alguien más que quisiera leerlo? Y ya con 2 vamos a hacerlo. Vamos, Robert, tú puedes. Explícamelo. Ahí voy. Yo puse tomar, bueno, ¿es necesario enumerar los pasos o nomás ha sido de lectura? Dale lectura ahorita como lo tienes, no te Bueno. den 3 minutos. Yo puse tomar el cepillo de dientes, lavar el cepillo de dientes, tomar la pasta dental, servir la pasta dental en el cepillo, inducir la mano que posee el cepillo a la boca, abrir la boca para cepillar la lengua, cerrar la boca para cepillar los dientes, hacer gárgaras con la revuelta de la pasta sobre la boca, luego enjuagar el cepillo dental, posteriormente escupir todo el enjuague bucal. Ok. Pues ya en el lavabo, obviamente. Robert, después le das una lectura profunda a eso porque ya, no sé si viste que cerraba la boca y le daba cepillado, por ahí escuché eso, pero dale después otra lectura para que veas qué onda. Enrique, paraste la mano, ¿no? Sí, muy bien. Sí, solamente es un dato. Ajá. Un dato curioso. Sí. He leído que cuando se lava uno los dientes, la pasta, obviamente se escupe, ¿no? Pero la boca no se enjuaga. Simplemente se limpia alrededor de los labios la pasta, pero por lo que queda de la espuma de lavado, se dejan los dientes para que se haga más función la pasta. Y por ejemplo, exactamente. Y luego por otro lado, lo del hilo dental, lo del enjuague bucal. Sí, o sea, este ejercicio, chicos, en incubadora lo he hecho cerca de 30 veces, 40 veces, ¿sí? Y siempre, y analízalo con los que no leyeron todo o con los que apenas estaban articulando cómo hacerlo. Se dan cuenta que nadie lo hace exactamente igual. Nadie. Entonces,
y yo siempre lo comento, ¿por qué seguimos infiriendo que un proceso se da por añadidura? Así, lávate los dientes y que todo el mundo lo va a hacer exactamente como tú piensas. O, por ejemplo, el proceso de hacer un sándwich o de hacer una hamburguesa o de hacer cualquier servicio. ¿Por qué infieres que lo van a hacer como tú piensas? Entonces, y por lo tanto, es algo que se pensó en la administración científica para poder poner los pies sobre la tierra, registrar absolutamente todo y poder empezar a ver, oye, fíjate cómo lo hace Ruth, oye, fíjate cómo lo hace Robert, y de repente Enrique saca el dato poderoso, ay, y si cambiamos de esta manera, tienes una investigación muy buena, entonces Ruth dice, ah, qué chingón, ahora me voy a lavar los dientes así, ahora Robert, ahora yo también voy a hacer esto, y entre esas cooperaciones de buenas prácticas iban mejorando la empresa, ¿sí? Entonces, como les decía en la clase pasada, todo lo que se mide es lo único que se puede mejorar. Todo lo que se mide es lo único que se puede mejorar. Partimos de ahí. Y, por ejemplo, me encantaron sus participaciones. Créanme, es uno de los mejores grupos que cuando yo te digo de la manera en cómo se pusieron, por el minutos que les di nada de tiempo, de cómo me contestan. La inmensa mayoría olvida el agua. Cuando yo les pongo este ejercicio, no consideran el agua. O sea, ¿qué pasa si no tienes agua? ¿O por qué no pusiste agua en el proceso? ¿Sí? Luego otras personas ni te cuento cómo lo contestaron, ¿no? Sí, pero, o sea, inferían muchas cosas. Y el inferir en la administración, en científica, no va. Entonces, algo que hacen los administradores, o deberían hacer los administradores, es el pensamiento lógico matemático de procesos. O sea, en el pensar por lógica, paso a paso. Y si ustedes vienen niños chiquitos, les aconsejo, y no tienen, así como tienen un momento de ocio y no saben qué hacer, les aconsejo que desde niños lo empiecen a hacer a manera de juego con esto. Puedes poner así como el paso a paso para hacer un sándwich, el paso a paso para cualquier cosa que se te ocurra. Y esto va entrenando a la mente a un momento procesal, sobre todo muy importante para los contadores. Así como paso número 1, paso número 2, paso número 3. ¿Sí? ¿Alguna ansiedad? Creo que a partir de ahí ya uno puede ver e intuir más o menos por dónde era la administración científica. Ojo, no digo que sea lo único y lo mejor del mundo, ¿sí? Llegó a tener una exageración. Y esto es como dirías, Enrique, un dato curioso. La exageración de esto, con el taylorismo, fue un postulado que nos dio mucha risa cuando lo supimos. Imagínense que hubo un postulado de cómo bañarte óptimamente tú y tu familia en 5 minutos para ahorrar agua. Una serie de pasos de cómo bañarte tú y tu familia en 5 minutos, en donde si lo ves desde la manera más óptima e ingenieril, ponías a toda la familia a bañarse junta. ¿Sí? Imagínate bañarte con tu papá, mamá y hermano o hermana, ¿sí? Aunque la agua que le escurre a uno es el que se pone en otro y viceversa. Exactamente, Ruth. ¿Sí? Esa es la exageración de lo que hablo de la administración científica. Entonces, por ventajas, pues le da orden a lo que normalmente no tiene orden. Si les pusiera con palabras, le da mucho orden a lo que normalmente no tiene orden. Siguen utilizando la administración científica empresas, por ejemplo, de servicio tipo McDonald's, tipo Burger King, que utilizan procesos hasta del saludo. O sea, te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Robert Mendoza, Julio Carrizales, Brenda Castellanos, ¿en qué te puedo servir? Y ya lo tienen súper planeadísimo, ¿sí? Por otro lado, también estuvo muy padre porque dividían el trabajo y por fin les digo que existe un orden. Pero por desventaja es que es exclusivamente descendiente. Y cuando me refiero exclusivamente descendiente es que normalmente las altas gerencias ponían el paso a paso de todos y a partir del paso a paso de todos, pues los demás empezaban a hacer las cosas.
lo que le quita toda voz a las personas que trabajan. Les digo, apenas estábamos experimentando. Después van a tener una materia que se llama Administración de Capital Humano, que se van a dar cuenta que en los años 1900, cero capital humano, ¿sí? No había un desarrollo del personal. Era la idea de lo que tenía la alta gerencia hacia abajo y nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sucede en 1900. Se van a dar cuenta que no, estas corrientes no son lineales. O sea, no surgieron al mismo tiempo. En cuanto llegó una, desapareció otra. No sucedió así. Cada una tiene tiempos diferentes porque hubo diferentes lugares en donde surgieron. ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos ahorita la primera, que es administración científica, y recuerden, en la administración científica, recuerden a Taylor, con el Taylorismo. Otro tal fue en la administración clásica. Ustedes en la carrera o en algún lado seguramente conocieron a Henry Fayol, ¿sí? Digamos que cuando, sí, por ahí, creo que sí la han escuchado. En algún momento, cuando hablábamos de la parte científica de la administración, era el paso a paso. Acá no, acá hablábamos más de un rol gerencial. Este cuate de Henry Fayol le dio mucha estructura a la administración y es más, seguimos los asesores y consultores en administración haciendo o dando recomendaciones conforme a los principios de Henry Fayol. ¿Qué es más? Hay mucha gente que las desconoce y que de verdad pueden ser el antes y el después. Por ejemplo, primer punto de Fayol es la división de trabajo. Dice que que el trabajo debe ser dividido para poderse hacer mejor, ¿sí? Imagínate en un grupo de 7, 8 personas que cada quien se ponga a hacer una parte. Luego, por tal, hay otro principio, es que debe existir una autoridad, ¿sí? Cuando son ya grupos de 5 o 6 personas, debe existir alguien que dé órdenes. Debe existir disciplina y reglas. Unidad de dirección y unidad de mando, este es el que más se rompe. Imagínense que el principio de Fayol es que solamente una persona te dé órdenes. ¿Y por qué les digo que es el que más se rompe? ¿Alguien de aquí ha trabajado en una empresa, en una microempresa familiar? ¿Para alguna familia que tú no seas la familia? Miren, es súper habitual que imagínense que la pareja de esposos ponen un negocio y contratan a un secretario, una secretaria, un empleado general, etc. Y que todavía no se sepan nada de administración y que los dos le den órdenes a una persona. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han vivido? ¿O han conocido a alguien que ha vivido eso? Sí, ¿verdad? Ok. Es el principio de Fayol que más se rompe. ¿Qué pasa cuando no existe unidad de mando? La administración se rompe. Digamos, llevar los principios de Fayol es casi asegurarte tener el ABC de una administración relativamente sana. ¿Sí? Cuando existen 2 jefes, es un problemón. ¿Sí? Entonces, principio de unidad de mando es una persona que es empleada debe tener al menos debe tener solo un jefe. Y esto va a más allá, ¿sí? Imagínense que en tu trabajo, cuando tienes 3, 4, 5 jefes, empiezan las broncas, ¿no? ¿Sí? Que, por ejemplo, Adriana, estás en tu trabajo y tienes un jefe directo y tienes un jefe que es el jefe de él y un jefe que es el jefe de él y todos te dan órdenes al mismo tiempo. ¿Qué pasa? La revolución industrial, ¿no? ¿Sí? Ibas a decir algo, ¿no? Por eso te estoy dando tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿sí, David? Sí, de hecho, pues, ahorita que lo mencionó, tengo algo parecido. De hecho, es en el trabajo donde estoy, que mi papá es mi jefe, está el arquitecto y está el ingeniero. Entonces hay veces que pues me toca solo y nos hacemos bolas, ya que pues mi papá tiene órdenes del ingeniero, pero el arquitecto lo quiere de otra forma, entonces es una pelea y nos hacemos bolas. Justo acabas de tocar un tema. Uno ahora ya no sabe a quién mandar. El principio número 1 de cualquier empresa es
Cuando tienes más de un jefe, vienen las broncas. Definan quién es el jefe de quién. Por ejemplo, si tu jefe es tu papá, tú le respondes a tu papá y tu papá le responde a él. O sea, sé que si tú tienes si estás en una bronca, a lo mejor te puede auxiliar en algo, el que está más arriba te puede ayudar en consultoría, pero no regañarte. El que te toca regañar es tu papá. Debe de haber una jerarquía, ¿no? Exacto, y es otro de los principios de Fayol. Debe haber una jerarquía bien sólida. Muy complicado. Yo sé, porque es empresa familiar. ¿Sí? Cuando es empresa familiar empiezan los problemas, porque soltar el poder en algunas personas les es complicado. Y luego también en muchas empresas en donde hay una persona que quiere hacer todo y la bronca es cómo delegar para que solo haya un mando. ¿Sí? Siguiente punto, subordinación del interés individual al bien común. ¿Qué significa esto? Tratar de pensar más en colectivo, más que como uno mismo, pensando más como si fuera la organización tipo abejas, ¿sí? Las abejas como que son muy buenas renunciando a su individualidad, ¿sí? Y se van por un bien comunal. Remuneración, o sea, de que todo esfuerzo que estés haciendo tenga un pago, ¿sí? Centralización, este cuate centralizaba la autoridad, ¿sí? Cadena escalar, o sea, sé que había como muchos puestos, digamos, de jefaturas, o sea, podría llegar a tener en un organigrama, imagínense, con 7, 8, 9 niveles, jefe del jefe del jefe, así sucesivamente, ¿sí? Equidad, espíritu de equipo. ¿Ok? Ojo, hay críticas también al clasismo, en este caso, que es la corriente esta. ¿Cuál es la crítica? Es que es muy bonita en teoría, pero en la práctica es más compleja. Justo lo que acabas de tocar, Enrique, es alguna de las críticas que se hace. Entonces, sí, está bien padre, ok, si lo llevamos a rajatabla y san se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la empresa es familiar, cuando no se quieren soltar poderes, cuando no quieren hacerse esto, ¿no? ¿Sí? En cuando estás en una dinámica tan compleja, en un mundo tan complejo, que está cambiando cada ratito. Pero ojo, aunque existan estas dinámicas de turbulencia, yo las recomiendo aún porque, como en la otra, da certidumbre en un terreno de incertidumbre. O sea, es como poner cimientos, por así decirlo. Si lo intentas, te da ciertos órdenes que es muy necesario en las empresas tempranas. Muy bien, excelente, chicos. Me quedan, no sé cuántos minutos, me quedan 5 minutos todavía. Ok, entonces, los conocimientos adquiridos, pues, son muy buenos, pero les digo que su desventaja es que es a veces muy teórico y en la aplicación vienen las broncas. Ok, después existió lo que es la teoría humanística, ¿sí? Ya estamos hablando de que cuántos años pasaron, ¿sí? Aproximadamente desde el primer teórico, más o menos 1890, acá fueron cerca de 30, 40 años de ensayo y error, en donde la administración humanística se enfocaba mucho en los experimentos sociales o ver a la empresa como un ente social, ¿sí? Y en esto, el más predominante es Elton Mayo. Elton Mayo hizo un experimento que se llamó el experimento de Hawthorne, ¿sí? Y lo que trató de ver, o lo que sacó de ahí, es que los individuos que están más motivados o que se encuentran o que se sienten más parte de un ente son aquellos que producen más, ¿sí? En donde, por ejemplo, si Adriana se siente súper identificada con Megacable, así como a nivel, así como de, wow, yo soy Megacable, y está con un grupo de personas que estima a nivel profesional, es muy probable que Adriana produzca muchísimo más que si no lo fuera. Es por ahí que iba más por ahí, la teoría, perdón. ¿Sí? Entre más interacción hubiera entre un grupo de personas, estos iban a tener un dínamo de producción más fuerte, ¿sí? Y sí les puedo decir por una experiencia personal que sí se puede.
este Delta en mayo sí lo viví, en donde un grupo de personas que estábamos pero súper conectados uno con el otro, hicimos algo que parecía dificilísimo, que era hacer la mejor sucursal del país de algo. No voy a decir nada, ¿sí? Pero sí, sí se puede. Vaya, no es que sean tus amigos, no, pero que sí haya un ambiente de comunión. La bronca es cómo hacer cuando una empresa grande haya demasiadas personalidades diferentes que hace casi imposible la comunión. ¿Sí? Ese es un reto, ¿no? Y te lo volteo a ver a ti, Julio, porque sé que tienes 80 personas a quien dirigir. ¿Sí? Y vaya que es un reto tremendo, muy fuerte. Es muy difícil. Muy, muy difícil. No imposible, pero sí es complicado. ¿Eres el único jefe en 80 personas? Hay mandos intermedios, o sea, hay como, no sé si lograste ver el ejercicio 1, la administración, hay directores de sucursales que tienen a su vez también mandos intermedios. O sea, hay diferentes jefes por áreas, vaya. Sí, me faltó el organigrama, por eso tal vez no lo pude reflejar así. O sea, si me dices un organigrama que en donde son 15, sí, pues al final de tú necesitas tener así como controlados a tu línea directa. Lo que hablábamos hace rato de unidad de mando. O sea, tú haces que mientras tus pies estén bien, ¿sí? Tú no tienes que hacer mucho. Es correcto. Ten a tus pies, pero bien cuidados. ¿Sí? Que trata de que siempre tengan así como la cabeza centrada, digámoslo así. Ok. Es correcto. Y a su vez, ellos a sus pies, porque me imagino que son varios. Todo es en cascada prácticamente, ¿no? Sí. Pero sí, la mentalidad a veces o la forma de pensar de cada uno es muy diferente. Buscarle adaptarte a la forma de cada uno, ¿no? Pero lo más importante, lo que creo yo, es tener un sentido de pertenencia de donde estés trabajando. Sentirlo tuyo, vaya. Sí. Porque si no lo sientes, no funciona. Y como dijimos la semana pasada, para que ellos lo sientan, tiene que haber una estructura que lo acompañe. Es correcto. Tiene que haber algo que se sienta identificado. Ok, me queda menos de un minuto. ¿Saben que se rompe esta liga y me manda otra? O sea, me genera otra nueva, les mando la liga por el grupo, ¿no? Sí, muy bien. Ok, nada más por si se rompe de inmediato, no se sientan que se fue su internet, queda menos de un minuto. Ok, muy bien. Entonces, te agradezco. Entonces, Hawthorne, o el experimento de Hawthorne, lo que trató de ver ahí es cómo influía más las relaciones sociales en algún momento, más que la productividad misma. O sea, hablaban que, por ejemplo, ponían algunas empresas que por sí solas producían, pero una vez que estos tenían interactividad social, producían aún más. Es como decir, imagínate que Adriana, Ana y Flor, que las veo aquí, estuvieran trabajando en un mismo lugar y que dijeran, ¿sabes qué? Tiene una bronca Flor y Adriana dice, es que te conozco de toda la vida, tal, voy a hacer todo lo posible para sacarlo, y le dan ese extra, pero no simplemente por el amor a la empresa, sino porque ya lo ven hasta de un entorno personal.